Bien, estamos aquí para poder iniciar el devocional de este día y quiero llevarles al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Dice la palabra del Señor: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre bueno, bendito, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder comprender tu palabra, que traigas revelación a nuestras vidas, que por medio de esta palabra poderosa, viva, eficaz y eterna, que es tu palabra, tú nos consueles, nos fortalezcas, edifiques nuestra vida espiritual, nos infundas aliento, nos inyectes una dosis de fe y que podamos salir renovados, llenos de tu poder, llenos de tu presencia y determinados a poner en práctica tu palabra y a recibir todas las bendiciones que tú has preparado para aquellos que obedecemos tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, este es un tema que le he puesto por título: el peligro de descuidar la oración. Y sí, pues hay definitivamente un gran peligro cuando comenzamos a descuidar la oración. Y tenemos que entender que el ministerio de la oración es uno de los más importantes, pero lamentablemente también es el más descuidado en nuestros días. Cuando debemos orar y velar más, y muchas personas están durmiendo. ¿Cuáles serán las razones por las que oramos poco? ¿Cuáles fueron las razones por las que los discípulos no pudieron orar con el Maestro cuando Él se lo había pedido a algunos de ellos? Bueno, vamos a averiguar juntamente los motivos. La oración se descuida por ignorancia, es como primer punto. Los discípulos no se dieron cuenta de la importancia de la oración, no se dieron cuenta que necesitaban orar con Jesús en un momento tan difícil. Y Jesús se encontraba en Getsemaní, a punto de ir a la cruz. Era un momento pero muy difícil. Jesús tenía que pasar por todo ese martirio, todo ese sufrimiento, para que por medio de ese sacrificio pudiéramos nosotros tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero también tenemos que ser conscientes que vivimos tiempos difíciles. En estos momentos nos encontramos como nación aquí en el Perú en un estado de emergencia por un virus, por una pandemia, por un virus que está extendiéndose, que está avanzando, propagándose y que definitivamente ha paralizado a todo el país. Tenemos que estar en nuestras casas, lo que se llama el distanciamiento social, y vivimos tiempos difíciles. Entonces, estos tiempos requieren ¿de qué? Obviamente de mayor oración, de mayor tiempo de oración. Tenemos estos tiempos de crisis, de problemas, de dificultades que requieren más oración. No ignoremos estos tiempos. La palabra del Señor dice en Lucas, capítulo 18, versículo 1,
Dice la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué interesante. Orar es una necesidad. Así como nosotros tenemos necesidades básicas, como por ejemplo respirar, alimentarnos, dormir, tomar agua, etcétera, así también tenemos una necesidad espiritual básica que es orar. Y dice la palabra sobre la necesidad de orar, no dice algunas veces, no dice cuando todo vaya bien o cuando todo vaya mal, en todo tiempo. Orar siempre y no desmayar. No desmayar significa no rendirse, no tirar la toalla, seguir orando aún cuando no encontremos la respuesta del Señor. Y bueno, mis amados hermanos, necesitamos orar. ¿Qué tiempo está usted orando? Ahora, por lo general, siempre decimos, pastor, no hay tiempo, hermano, hermana, no hay tiempo, no tenemos tiempo. Pero ahora, miren ustedes, tenemos todo el tiempo, cada día para estar en casa, para poder dedicar por lo menos una hora a la oración. Y tenemos que entender que la oración es un arma poderosa y efectiva que Dios nos ha dado para la victoria. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, la oración, mis amados hermanos, es una necesidad. Y vemos aquí, hemos leído en este pasaje que Jesús les había confesado a sus discípulos sus tristezas y sus angustias y les pidió que oraran y velaran con Él. Entonces, es el tiempo cuanto más tenemos que estar orando por nuestra nación, para que el Señor tenga misericordia y este tiempo sea para que las personas puedan arrepentidos llegar a Jesús, doblando rodillas, humillándose, pidiendo perdón por sus pecados, y para que el Señor de esa manera se apiade y este virus pueda desaparecer de nuestra nación, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le pide a sus discípulos que oraran y que velaran con Él una hora. Pero ya sabemos, ellos no entendieron, se fueron. Orar es un gozo sin igual. Las horas más dulces y gratas son las que pasamos en la presencia de Dios. Aleluya. Y por ignorancia muchos nos perdemos los privilegios y las bendiciones de una vida secreta de oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración, hermano y hermana? Bueno, si has dejado de orar, ahora en estos tiempos difíciles, ahora que hay tiempo que estamos en casa, pues es tiempo de volver y de retomar la oración. Punto número 1, vimos, la oración se descuida por ignorancia, o sea, por falta de conocimiento. Muchos no saben que la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado para la victoria. Número 2, la oración se descuida por negligencia. Negligencia significa falta de cuidado, ser irresponsables, aun cuando conocemos lo importante de la oración. Y vemos que los discípulos sabían que vivían tiempos difíciles, de pruebas, pero lamentablemente se entregaron al sueño. Y cuanto más debemos estar orando, quizás muchos están aprovechando este tiempo para descansar, sí, pero para descansar pues está bien, todo tiene su tiempo, hay tiempo de descansar, hay tiempo de dormir, pero hay tiempo para orar, y orar en todo tiempo. La Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo es oportuno para poder orar. Y mientras más pruebas hay, mientras más dificultades, más oración. Las pruebas son una oportunidad para acercarnos a Dios en oración. En estos tiempos muchos viven turbados, afanados, desesperados. Hemos visto todos estos días cómo se ha desesperado la gente, han salido a los supermercados, han querido pues abarrotar sus casas, almacenar, aún pagando sobreprecio. ¿Pero para qué? ¿Qué se saca con eso? Otros lloran, otros se desesperan. No, hermanos, nosotros que conocemos al Señor, gracias al Señor, podemos esperar en Dios. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Muy conocidos estos dos versículos, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada estéis afanosos. Afanosos significa estar preocupados, angustiados, desesperados, atribulados, etcétera. Por el contrario, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda, ¿qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, dirigiendo esta carta a los hermanos filipenses, a la iglesia en Filipos, les dice, amados hermanos, en lugar de ustedes estar angustiados, preocupados, turbados, desesperados,
acongojados, en lugar de estar así, bueno, vengan, doblen sus rodillas, traigan sus peticiones delante de Dios en oración y ruego, dándole gracias. Y como resultado de ello, ¿qué cosa vendrá? Vendrá paz a sus corazones y paz a sus pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, gracias al Señor, tenemos a quien acudir. Tenemos que depositar nuestras cargas, nuestras angustias, en el nombre de Jesús, que tenemos al Señor, que es el Señor quien nos guarda y toma todas esas cargas y podemos estar ligeros. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, bueno, esto no estaba en el mensaje, pero el Espíritu Santo me da ahora esta palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Echando toda vuestra ansiedad, todas nuestras cargas, todas nuestras angustias sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor, amados hermanos. Qué bueno, entonces dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y busquen primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar primero? El reino de Dios. Es un pasaje bastante conocido, dice la palabra del Señor, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas veces estamos buscando a la inversa, hemos invertido este versículo, estamos buscando primeramente las añadiduras, pero no funciona así. Dios tiene un orden y tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios primeramente significa poner a Dios primero, darle un tiempo a Dios en oración, en el estudio de su palabra. En estos tiempos vivimos tiempos de activismo, caemos en un activismo. Mucha gente están ocupados, afanados, atribulados y se olvidan de Dios. Y bueno, entonces, por más ocupados que estemos, debemos separar siempre tiempo para la oración. Grandes hombres y mujeres de Dios, vemos en la palabra del Señor en la Biblia, por más ocupados que estuvieron, siempre le dedicaron tiempo a la oración. Moisés, Daniel, Elías, Esther, Ana, etc. Pero nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo, siempre es el Señor Jesucristo. Bueno, hemos visto 2 puntos de este mensaje que se llama el peligro de descuidar la oración. Número 1, vimos que hay un peligro que la oración se descuida por ignorancia, por falta de conocimiento. Número 2, la oración se descuida por negligencia, es decir, por falta de cuidado, por irresponsabilidad. Y número 3 y último punto, la oración se descuida por indiferencia. Cuando conocemos que tenemos que orar, entendemos el poder de la oración, pero lamentablemente pocos son los que oran. Somos indiferentes, nos hemos vuelto insensibles. La indiferencia nos ha vuelto insensibles ante las grandes necesidades de la obra de Dios, ante las grandes situaciones y circunstancias en las que está atravesando el mundo en general. Tenemos que orar por nuestra nación, por nuestras autoridades. Es un tiempo para orar ahora por la iglesia a nivel mundial, por todos los diferentes países que están atravesando tantas pérdidas, tantos infectados y tantas pérdidas humanas por esta plaga, este virus llamado el coronavirus. Por los pastores, por los líderes, por las ovejas que Dios ha puesto en nuestras iglesias, por los hermanos que vamos a dejar de congregar 2 semanas para que no se enfríe, para que usted no se enfríe, para que usted no se aparte, para que usted pueda aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios capítulo 5. Qué tremendo. Bueno, entonces, mis amados hermanos, vemos que Jesús volvió, les había pedido a sus discípulos, vivía un momento difícil, les había abierto su corazón, que le apoyaran, que intercedieran por él, pero cuando vuelve Jesús, encontró a sus discípulos durmiendo, los reprochó su insensibilidad, su irresponsabilidad, su indiferencia, y los exhortó a orar y velar. Y lamentablemente muchos en la iglesia, también en el pueblo de Dios, están durmiendo en estos tiempos. Están descuidando su vida de oración. Bueno, dijo un predicador, la oración es al cristiano lo que el agua es al pez. Vuelvo a repetir, la oración es al cristiano lo que el agua es al pez. Es decir, es vital. Por más ocupados que estemos, mis amados hermanos, por más atribulados, no debemos descuidar jamás la oración.
Siempre tenemos que entender que la oración tenemos que hacerla en todo tiempo, practicarla en todo tiempo. Tenemos que hacer de la oración un estilo de vida. No debemos ignorar esta poderosa y efectiva arma que Dios nos ha dado para la victoria. Al descuidarla, nos vamos a meter en muchos problemas. La medida de un creyente, la medida de un cristiano se encuentra en la intimidad que pase con Dios. Y la intimidad que pase con Dios obviamente tiene que ver con su vida de oración. Dios nos hace una advertencia, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Y tenemos que ser diligentes. Un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. ¿Cómo está tu vida de oración, hermano, hermana? ¿Estás orando? ¿Has estado orando poco? Bueno, ahora es tiempo de orar. El Señor te dice, retoma la oración. Yo he dado este tiempo para que tú puedas orar. Ya no hay pretexto, ya no hay justificación, ya no hay excusa que valga. Ponte a orar, doble tus rodillas, ora, ora y ora. ¿Has descuidado tu vida de oración? Si has hecho esto, pídele perdón a Dios y retoma tu tiempo de oración. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos orando por cada uno de ustedes. Cualquier petición que usted tenga, por favor, hágala llegar a través de este medio, a través del grupo, vía WhatsApp, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén y